Una cosa que se me ha olvidado mucho más importante, hace 30 años, y empezamos a luchar por el boxeo femenino. Eso. Con Beatriz Negreira, que no la dejaban ni siquiera ir a la sala pública a la sala de boxeo que era pública del Palacio de los Deportes, solo por ser mujer. Eso a día de hoy es una locura. Haces eso y sales en todos los telediarios. Pues en aquel momento nosotros accedimos igual. El tema es que yo creo que les daba más rabia de lo bien que lo hacía la chica, que lo hacía mejor que los boxeadores que había en ese momento, pero bueno, los 4 o 5, que porque fuera mujer. Pero efectivamente al día siguiente intentamos ir otra vez, porque claro, nosotros tenemos gimnasio, pero no teníamos ring. Ya. Entonces nosotros lo que íbamos es hacer sparring a la sala de boxeo que había en el Palacio de los Deportes, a la escuela municipal, y allí pues nos prohibieron la entrada porque era una chica. Entonces, bueno, nosotros seguimos el camino y ahí, pues, luego, años más tarde, que todavía no estaba reconocido el boxeo femenino ni siquiera en el Consejo Superior de Deportes, a través de la Federación Madrileña, que presidía José Vázquez, sí, se hizo el primer combate de boxeo profesional femenino, precisamente en una velada que peleaba Poli Díaz. Y ese combate lo promoví yo, porque busqué yo a las púgiles. ¿Fue fácil? No, era muy difícil porque de hecho las 2 púgiles eran portuguesas, aquí no les daban la licencia a nadie. ¿Esa puede decirse que es la primera pelea de boxeo profesional femenino en España? Sí. ¿Lo sabes a ciencia cierta? No, sí, fijo, seguro. Sí. Es que luego vino en una velada en Vigo, muchos años después, que se organizaba el primer combate femenino, pero era el primer combate femenino oficial, digámoslo así, reconocido, porque aquel en aquel momento solo es reconocido en Borrec. ¿Y tienes fotos de ese combate? Pues no, porque tampoco había móviles, ¿eh? Entonces, pero bueno, fue Sonia Pereira, que ya venía de pelear en Alemania y en otros países. Normalmente toda esta gente que peleaba en aquel momento, de mujeres hablo, venían todos del kickboxing. Era gente del kickboxing profesional que se empezaban a abrir las puertas en el boxeo de pago. Sí, porque hubo un momento que el kickboxing por esta zona era superior al boxeo. No, y hubo un momento que el kickboxing nutrió mucho al boxeo de púgiles, ¿no? Ahí está el referente máximo que fue José Valenciano. José Valenciano tenía... Saludos, José. Si no se enfada, ¿eh? No se enfada, que es colega, pero tenía en aquel momento, pues ya digo, Jero, Alex Baez, Santinán, bueno, un montón de ellos que eran de full contact o kickboxing y que los pasó al boxeo y llegaron campeones por comunidades, que siempre se los llevaba a Canarias o Andalucía. Y cuando empezó Valenciano con esta gente, pues empezaron todos a quedar campeones de España, muchos de ellos, etcétera. Y luego incluso aquí Jorge Araujo, que venía del full contact, Luis Pico, etcétera, fueron campeones de España. Amadeo Peña, que también era de Barcelona, Xavi Moya, etcétera, que los deportes. Dinky empezó también, pero ya fue muy posterior. Yo hablo de los primeros. Hubo ahí unos campeonatos que se nutrieron muchísimo de gente de kickboxing, ¿no? Y yo creo que eso ayudó en aquel momento, ¿no? Porque estaba un poco carente el boxeo de número de boxeadores. Y esta gente que empezó a hacer ambas modalidades, bueno, pues le dio un aducente, Punky también, que es muy colega mío. Y bueno, ahí, mira, empezó poquito a poquito y empezó a despegar y mucha gente hizo lo mismo que yo. Vio que en el boxeo había más salida, había otro tipo de bolsas, etcétera, etcétera. Valenciano yo creo que le pasó prácticamente lo mismo. Acabó luego un 80% de su actividad en el boxeo y un 20% solo en el kickboxing. El caso más claro ahora mismo es José Guzquiza. Siempre ha hecho kickboxing, está de seleccionador en la Federación Española, pero sus alumnos están en el infierno. César Núñez, que se acaba de retirar siendo campeón de España. Sí, bueno, me alegro porque es una buena. Es un buen chico, ¿eh? Un buen chico, y luego que no tienes que esperar a perder para retirarte. Yo lo hice con un boxeador mío, que fue Juan Zapata, y yo le pedí en el ring cuando fue campeón latino que lo dejase. Porque ¿para qué? Si a partir de ahí, sí, nos hicieron ofertas, pero ofertas que posiblemente íbamos a perder. ¿Y para qué la frase de un combate más? Ya. Mira, te vas como campeón. Pues mira, al final fue creo que el único mío que se fue como campeón, él y Marta. Y fíjate, no, yo creo que es bueno, ¿no? A veces... Y campeón del CMB, del latino, pero es del CMB, es un cinturón verde y oro. Claro. Estoy contento si era el primer latino que se ganaba en Galicia. Claro. O sea que a veces, pues ese es un poquito, ¿no? Lo que hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no? Saber cuál es el tope de cada uno. Y en el caso de César Núñez,
Me alegro. Si Lo él ha hizo muy visto, bien, lo hizo muy bien. él ha tenido peleas muy duras, tanto en kickboxing como en boxeo. Como Berlanga, el italiano este que también lo hace muy bien. Es decir, él probó en esas ligas, vio que no tal y dijo, no, bueno, había que probar porque había que probar, claro, pero luego en su liga ha quedado campeón de España. joder, lo ha hecho muy bien. Se ha retirado. Saludos, César, también es muy amigo y además aprecia mucho a mi hermano. Y bueno, yo creo que Gurjiza, fíjate, habiendo nacido en los deportes de combate de puño y pierna, pues al final también se decantó un poco por el boxeo, ¿no? Aunque sigue vinculado, ya digo, como seleccionador y todo. Quizá el boxeo pues tiene eso, ¿no? Que en un momento dado, si te la tienes que jugar, en el boxeo pues hay más dinero, hay una oportunidad más grande, ¿no? De llegar arriba. En el kickboxing lo puedes conseguir, pero no es lo mismo, ¿no? No hay el mismo reconocimiento, no es deporte olímpico, No. aunque se llenan pabellones igual, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de mi hermano, de Moya, de Gurjiza, de César Córdoba, mucha gente que ha llenado pabellones, pero que digamos que ahí está un poquito por tradición, por cultura, por historia el boxeo. Pues vamos a empezar ahora y quiero que hables un poquito de tu hermano Manolo, porque fue ¿cuántas veces campeón de Europa? 4. 4. Y en aquella época el kickboxing en Europa era muy fuerte, ¿verdad? Sí, era fuerte y bueno, nosotros creo que fuimos de los pocos tíos en kickboxing que se ha llevado una carrera prácticamente parecida a la de boxeo. Es decir, normalmente en kickboxing la gente, no sé por qué, un día quedaba campeona de España y el combate siguiente ya era un europeo y el siguiente era porque empezó a haber una proliferación de federaciones que hizo confundir al aficionado. Nosotros siempre estuvimos en una federación fuerte como era WKA y ISCA, y en esas federaciones nosotros nos mantuvimos siempre. Y de hecho, en el currículum de mi hermano, posiblemente sea de los pocos o casi el único que, por ejemplo, de campeón de España tiene 5 defensas, sí. De campeón de Europa tiene 4 defensas, de campeón mundial tiene 5 defensas, cuando lo normal es que uno ganaba el título y lo dejaba, una cosa muy rara, o ganaba un europeo si iba a un mundial, o bueno, cosas muy raras, ¿no? Sí. Nosotros en ese aspecto, yo por la cultura que tenía de boxeo, lo llevamos igual, es decir, si quedabas campeón de España había que defenderlo con los mejores de España, si quedabas campeón de Europa había que defenderlo con los mejores de Europa y si quedabas campeón del mundo había que defenderlo también, ¿no? Hicimos también nuestra prueba en Sabat, quedó subcampeón del mundo en otra modalidad, contra Fran Messas, que luego también hizo boxeo profesional, llegó a disputar el europeo. ¿Y qué tal era ese chico francés? ¿Era bueno? Muy bien, un tío muy fuerte, con una gran pegada, etcétera. Yo creo que también el resultado nos condicionó que fuera de casa. Pero no hay que decir nada. Al final, cuando tienes una vida deportiva, lo que tienes que valorar es el global, ¿no? Esto de estar poniendo excusas no... ¿Y tu hermano fue el No, y a ver, no nos gusta. Mira, yo, un chico que aprecio mucho, que lo conoce muy poca gente, que es Javier Castillejos. Sí, no sé quién es. Siempre me gustan muchas cosas de él, que dice, yo me he presentado siempre preparado a todas mis peleas. Si perdí, porque el otro fue mejor. Eso creo que dice mucho de su nobleza y de su categoría de campeón. Otro, Alfredo Evangelista, Kiko Martínez, pero los de las excusas, los de es que yo no llegué, es que yo casi llego, es que a mí en el pesaje me la jugaron, bueno, y a saber lo que no le hicieron a Castillejos, y le hicieron a Kiko y le hicieron a todo el mundo, porque... Kiko ha tenido muchas, para poder contar, y no cuenta ni una. Pero ya no es contar, es que al final, como te decía al principio, todo es una carrera deportiva, es una estadística, y al final lo que va a quedar es que Kiko Martínez ha sido campeón de Europa y campeón del mundo en 2 pesos. Es lo que va a quedar. Y Castillejos ha sido 7 veces campeón mundial en 2 pesos. Y no se acuerdan de las derrotas de él. Se acuerdan de lo que ha ganado. Y eso es lo que tiene que quedarle al aficionado y lo que debe de quedarle al boxador también, ¿no? De hecho, Javier Castillejo es medalla de oro al mérito deportivo. No sé si de oro o de plata, pero ¿cuántos boxeadores tienen ese reconocimiento? Pues yo, como boxeadores, no te lo puedo decir porque igual te estoy mintiendo, pero a lo mejor José Legrano, no sé si en aquel tiempo había medalla al mérito deportivo, como entrenadores la tiene Manuel Verdonce. Sí. Pero sí, y yo creo que en este momento, posiblemente de la época moderna, como boxador, sea Javier Castillejos. Y tu hermano Manolo tiene una que y mi hermano también al medio deportivo de plata. También. De plata. ¿Y esa medalla en kickboxing quién la tiene? No lo sé. Pero YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.